Pues gracias a Dios está también esta hermana Paola con nosotros. Dios te bendiga, ¿no? Y gracias a Dios sobre todo por la presencia de los señores esta mañana. El pasaje base de nuestro tema, consideración del libro de Oseas, como leímos hace un momento, se encuentra en el capítulo 14, versículos 1 y 2, que me permito leer nuevamente. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Lleva con vosotros palabras de súplica, y volver a Jehová y decirle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Tomen asiento. Hermanos, hasta aquí hemos considerado 28 libros del Antiguo Testamento. Hemos abordado ya lo concerniente al Pentateuco, a los libros históricos, a los libros poéticos y a los libros de dos profetas mayores. Y hoy, en la consideración del libro del profeta Oseas, iniciamos la reflexión acerca de los profetas menores. Oseas es el primero de los libros que se agrupan dentro de lo que hemos dado en llamar profetas menores. El libro de Oseas, hermanos, es algo muy especial. Quizá pocas veces lo hemos analizado, quizá pocas veces lo hemos considerado en toda su dimensión. Y en esta mañana, de verdad, pedimos al Señor que su Espíritu nos asista y nos guíe a la consideración profunda del análisis de lo que concierne al mensaje de Dios a través del libro del profeta Oseas. Encontramos a partir de los primeros dos versículos del capítulo 14 del libro del profeta Oseas, tanto la verdad bíblica como la verdad bíblica aplicada. Y le pido, lea conmigo la verdad bíblica. Dice así: es importante volvernos a Dios de cada nuestros malos caminos. Leímos en el versículo número 1: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. De ahí la verdad bíblica. Es importante volvernos a Dios y dejar nuestros malos caminos. ¿Qué dice la segunda parte de este versículo 1? Porque por pecado has caído. De ahí también la segunda parte de esta verdad bíblica. Lea conmigo ahora la verdad bíblica aplicada. Busquemos a Dios con genuino arrepentimiento y no de manera superficial. A partir de la verdad bíblica que debemos traducir en acción es que no solo debemos quedarnos en el conocimiento, sino ese conocimiento, hermanos amados, traducirlo en acción. De ahí lo dicho en la verdad bíblica. Busquemos a Dios con genuino arrepentimiento y no de manera superficial. Como parte de la introducción, tenemos en primer lugar que el escritor de este libro es Oseas. Así lo dice el versículo número 1 del capítulo 1. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. En un versículo y en 6 líneas, la palabra del Señor nos ubica
de inmediato en un contexto histórico de por lo menos 6 reyes. Y esto nos ayuda a comprender mejor, hermanos, lo que el Señor quiere mostrarnos, no solo a través del mensaje en un sentido estrictamente espiritual, sino también para que nosotros comprendamos el contexto social, político y religioso que se vivía más allá del reino del sur, en el reino del norte, que es donde Oseas vivía y donde predicó aproximadamente cerca de 25 años, así como Jeremías lo hizo en el reino de Judá aproximadamente durante 23 años, así Oseas también predicó cerca de 25 años, pero en el reino del norte, conocido también como Israel, como Efraín, cuya capital era Samaria. Oseas profetizó al decadente reino de Israel durante sus últimos 40 años, es decir, 40 años del reino del norte, llamándole al arrepentimiento de su idolatría y de su maldad persistentes antes de entregarle el juicio pleno de sus pecados. ¿Qué es lo que hizo Oseas? Pues justamente por mandato de Dios, hablar a Israel, al reino del norte, no solo denunciando sus pecados, sino culminándolo en el nombre del Señor para que se volviera al arrepentimiento, es decir, se volviera a Dios. De ahí el versículo 1 del capítulo 14 que leímos: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Y sobre todo que lo hiciera de manera genuina, de manera sincera, no falsa, no superficial, no con hipocresía. Apercibidos también de que si no lo hacían, el juicio de Dios vendría sobre la nación. Como el pueblo no hizo caso a la palabra y al mensaje ni a la reconvención de Dios, el pueblo tuvo que sufrir las consecuencias que Dios oportunamente le advirtió que tendrían lugar si no se volvían a Él y a su ley. Y como el pueblo desechó la ley y el conocimiento del Señor, no quedó otra alternativa que aquello que el Señor les había advertido se cumpliera, y por eso el imperio asirio vino sobre el reino del norte y fueron llevados cautivos. El libro de Oseas es una parábola de la relación de amor y fidelidad de Dios con Israel. Repito, el libro de Oseas es una parábola de la relación de amor y fidelidad de Dios con Israel, a través del matrimonio de Oseas con Gomer, a través de los sucesos que se dan en ese matrimonio, en ese pacto. Dios quiere mostrar a su pueblo el tipo de relación, el tipo de amor, de fidelidad que Él tiene para con Israel, su pueblo, en razón del pacto que Él ha hecho también con ellos. Pueblo a quien en más de una ocasión el Señor se revela como su marido, como su esposo, como su dueño, como su Señor. Conceptos que el pueblo no entendió y por ello rompió el pacto y la relación que Dios quiso guardar con ellos. De esto y otras cosas más nos habla, hermanos, el libro del profeta Oseas, mismo que con la ayuda del Señor consideraremos en este momento. El primer punto de nuestro tema habla acerca del trasfondo histórico en el que se dan estas cosas. Y el trasfondo histórico
que surge desde época de los patriarcas y que sigue esa línea más que ascendente, decadente en la vida espiritual del pueblo, hace su crisis extrema en el cautiverio del reino del norte hacia Asiria. ¿Cuál fue la principal causa? La idolatría. Dejaron a Dios y se fueron tras los ídolos. Dejaron de adorar al Señor como el Señor lo demandaba y ofrecían incienso y aún a sus hijos a dioses falsos. ¿Desde qué momento surge esto a propósito de este primer punto que nos lleva a considerar el trasfondo histórico? Hermanos, desde que Raquel, ¿se acuerdan ustedes que hurtó los ídolos de su padre Labán, según Génesis 31:19? Vean, ¿dónde vivía Raquel? A donde estuvo Jacob. Y después, cuando ya se fueron a Canaán, a casa de su padre, Raquel se llevó los ídolos. Después, si nosotros leemos Génesis 35:2, llegó un punto en el que Jacob dijo a su familia: quitad los dioses ajenos y limpiaos. ¿Qué nos revela esto? Que Jacob, como patriarca, como padre, como cabeza de toda una tribu, de todo un pueblo, de toda una nación, estaba consciente que en su casa, que en su familia había ídolos y que esto no era grato a los ojos de Dios. Por ello tiene que decirles: quitad los dioses ajenos y limpiaos. En el desierto, ¿qué decir de lo establecido en Éxodo 32, versículos 1 y 4? Cuando Moisés duró 40 días en el monte de Dios, el pueblo dijo: sin duda, Moisés ha muerto. Y le demandó a Aarón que le hiciera ídolos. Y después de que Aarón hizo aquel becerro de oro, el pueblo dijo: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y se postraron y adoraron aquel becerro de oro. Quiero, hermano, que usted medite junto conmigo cómo ha sido la condición del hombre. Porque si bien Dios había hecho un pacto con Abraham, ahora lo hace no solo con Moisés, sino con todo el pueblo en el momento en que les otorga la ley. Y el pueblo, lejos de volverse a Dios y a la ley, se inclinan hacia la idolatría. Cuando Josué prácticamente se despide del pueblo después de haber conquistado y repartido la tierra prometida, usted recuerda lo que dice allá en el capítulo 24, versículo 14. Dijo Josué: quitad de entre vosotros los dioses, quitad de entre vosotros los dioses que están en medio de vosotros, y servid a Jehová con integridad y en verdad. Quitad los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres del otro lado del río. Josué reconoce que el pueblo no es recto, no es íntegro, no es veraz, no es honesto, no es leal con Dios. Y por eso, consciente de que su partida estaba cercana,
tiene que amonestar al pueblo para decirle: temed a Jehová, servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Versículo número 23. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Siempre ha habido estorbos en el corazón del hombre para servir a Dios, para entregarse al Señor, para guardarse en integridad. Siempre ha habido estorbos. De manera particular, aquí Josué, como Moisés, como Jacob, se refieren de manera específica a los ídolos. Pero pueden ser otro tipo de estorbos o impedimentos o ídolos que hasta el día de hoy nos impiden efectivamente buscar a Dios, entregarnos a Dios, servir a Dios y sobre todo con integridad y en verdad. Si le vamos a Jueces, capítulo 6, versículo 25, Gedeón, dice la Escritura, que derriba el altar de Baal que su padre tenía y corta también la imagen de Acera que estaba junto a ese altar. ¿Qué nos revela? Ya llegamos a la época de los jueces. Ya han transcurrido más de 1000 años. Y sin embargo la inclinación del corazón del hombre sigue hacia los dioses falsos. Quitad los dioses que están entre vosotros. Samuel, avanzamos ya cerca de 100, 200 años más. En el capítulo 7, versículos 3 y 4, cuando los filisteos sitian a Israel, toda la congregación buscó a Samuel para que él orara a Dios, para que él clamara al Señor y los librara de mano de los filisteos. ¿Qué dijo Samuel? Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, solo a él servid, y los librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. ¿Cuánto tiempo duró esto? Muy poco. Pero lo que quiero insistir es que esa línea idólatra que lleva al pueblo a una decadencia y a una ruina total, se hace patente, amados hermanos, hasta llegar ahora al reino de Salomón. Si nosotros consideramos tanto el primer libro de Reyes como el segundo libro de Reyes, nos damos cuenta, hermanos, de la crisis tan tremenda que se vivía en ese terreno. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos 9 al 11. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti,
y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Hermanos, Dios, en respuesta a la oración de Salomón, como Dios mismo lo declara, 2 veces le apareció, le habló, y sobre todo por la fidelidad al pacto que Dios había hecho con David, su siervo. Y desde que Dios le apareció por vez primera a Salomón, Dios le dijo y le marcó la línea por la que tenía que andar. Y qué triste que el hombre más sabio sobre la tierra se volvió el hombre más insensato sobre la tierra. Para que veamos las consecuencias que trae consigo el apartarse de Dios, el descuidar la relación con Dios, el tener en poco la palabra de Dios, el no estar atento a lo que Dios nos ha mandado y el considerar cosa ligera el no hacer o el hacer a mi manera lo que Dios me ha mandado llevar a cabo. Claramente dice la Escritura que Dios, en un lenguaje humano, se enojó contra Salomón porque Salomón se rebeló contra Dios. No solo por las 300 mujeres y 700 concubinas, sino sobre todo porque a cada una de ellas les hizo altares y prostituyó a todo el reino. Y la ofensa a Dios tiene consecuencias, hermanos. De ahí que Dios vea a usted la causa por la cual se divide el reino. El reino del norte, lo que está en azul, y el reino del sur, lo que está en el color naranjita. Ahí está la causa. Primer libro de Reyes 11, del 9 al 11. Ahí Dios le dice a Salomón que romperá el reino y parte de ese reino lo entregará a su siervo, a su criado. Imagínese usted esto. Y solo por amor a David, su siervo, dejará una tribu en el reino del sur. Para que confirmemos que Dios es fiel. ¿Quién era el siervo de Salomón que habría de reinar en el norte de Israel? Jeroboam primero. Y por eso quise hacer toda esta referencia histórica, no solo porque el punto 1 nos obliga a considerar el trasfondo histórico, sino porque nuestro tema hoy nos habla de un Jeroboam II o Jeroboam II. Y dice uno, ¿y dónde está el Jeroboam primero? El Jeroboam primero fue aquel que reinó por primera vez en el reino del norte. Era un criado, era un siervo en la corte de Salomón. Pero a Dios, en su soberanía, le plació que ese criado, que ese siervo, como para incluso avergonzar a toda la nación por lo que había hecho, dispuso que así fuera. Y aún así, Dios le dice a Jeroboam primero: si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Dios le da palabra y promesa a Jeroboam primero. Sin embargo,
¿Qué hace Jeroboam? ¿Qué hace Jeroboam primero? De acuerdo a lo establecido en el mismo libro Primero de Reyes 12, 28 al 33, Jeroboam, hermanos, reinaba en toda esta parte. ¿Dónde estaba Jerusalén? Acá. Acá estaba la casa de Dios, acá estaba el lugar donde el pueblo, por mandato del Señor, tenía que adorar a Dios. Aquí estaba el templo construido por Salomón. Y Jeroboam, que estaba en el reino del norte, temiendo que el pueblo bajara de Dan hacia el sur, hacia Jerusalén, o subiera de Dan a Jerusalén, ¿qué hizo? ¿Qué pensó? Para que el pueblo no baje hasta acá y se rebele contra mí, hizo 2 becerros de oro, construyó un altar y nombró sacerdotes que no eran de la tribu de Leví y estableció fechas diferentes para adorar a Dios, fechas diferentes a las que Dios había establecido. Por lo menos 4 pecados ofensivos contra Dios. 2 becerros de oro para decirle nuevamente al reino del norte: aquí están tus dioses. Hizo un altar en un lugar diferente al que Dios había establecido como adoración a él, y nombró sacerdotes que no eran de la tribu de Leví, transgrediendo también con esto lo establecido por Dios, y estableció otras fechas, las fechas que él quiso. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que si el pueblo iba hasta Jerusalén, el pueblo se le podía voltear, y lo que le interesaba, más que obedecer a lo que Dios le había dicho: si prestares oído a estas cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos e hicieras lo recto, guardando mis estatutos, yo estaré contigo. No lo hizo. ¿A dónde llevó al pueblo, hermanos? A un precipicio, en un sentido espiritual, de total fracaso al Señor, de total fracaso, para el reino del norte. Esa misma línea se da prácticamente con todos los reyes del norte. Ya lo digamos cuando Acab reina. El Señor, a través de su palabra, habla de los pecados de Acab y habla de los pecados de Jeroboam como para ilustrar los pecados extremos que estos 2 reyes cometieron. Y por ello, en el segundo libro de Reyes, hermanos, en su capítulo 18, versos 11 y 12, encontramos la consecuencia final. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria. Verso 12, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios. Todo ese trasfondo histórico, veamos las consecuencias que trae consigo con el paso de los años. Porque a veces decimos, no pasa nada. Ya ven, no pasa nada. Hago esto, hago lo otro o aquello, no pasa nada. Cuidado, no juguemos con Dios. No juguemos con la palabra del Señor. En todo el capítulo 17 del segundo libro de Reyes, hermanos, se da cuenta de la crisis en que vivía el pueblo. Simplemente quiero leer estos versículos, dado que estamos hablando de trasfondo histórico, para que entendamos el por qué
Dios actuó de esa manera. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fornicadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová, y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino la tribu de Judá. Y termino con los versículos 33 y 34. Temían a Jehová y honraban a sus dioses. ¿Entendemos lo que esto significa? Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Y lo que me estremece es el inicio del versículo 34. Hasta hoy hacen como antes. Ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso por el nombre de Israel. ¿Cuántas veces ha usted escuchado: ven, sigue yendo a tu templo, sigue yendo a la iglesia, pero ven también acá, no hay ningún problema? No importa que vayas a los antros, no importa que vayas a los bares, no importa que te mundanalices, mientras tú no dejes de ir al templo y asistir a la iglesia, puedes hacer lo que quieras. Eso es lo que hacía el pueblo, hermanos. Y el versículo 34 dice: hasta hoy hacen como antes. De ahí la verdad bíblica, de ahí la verdad bíblica aplicada, y de ahí, hermanos amados, el mensaje de Oseas. Denuncia la corrupción moral, la injusticia prevaleciente, la ineptitud de los dirigentes del reino del norte de Israel y la falsa liturgia religiosa.
ahí están las bases bíblicas correspondientes y que retomaremos, hermanos amados, en un momento más. Creo que aun cuando exageré en la consideración del trasfondo histórico, veamos cómo desde Jacob se va llevando la misma línea, hermanos. Y mientras el pueblo, el hombre, no se vuelve a Dios, lejos de corregirse, lejos de ser restaurado, se hunde más y más en la maldad, en el pecado, y consecuentemente se aleja más y más de Dios. Tengamos mucho cuidado, porque estas cosas, dice el escritor sagrado, se escribieron para nuestra enseñanza, para que no nos acontezca como a ellos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. El punto número 2 refiere, hermanos amados, la estructura que de manera general aborda el libro del profeta Oseas. Se pueden agrupar los 14 capítulos en 3 bloques. El primero, del capítulo 1 al capítulo 3, expone el matrimonio y el amor de Oseas por una mujer infiel y adúltera, así como su posterior reconciliación. El bloque número 2 tiene 3 apartados. Del capítulo 4 al 7, Oseas denuncia la infidelidad de los sacerdotes. Fíjense bien, la infidelidad de los sacerdotes. Capítulos 8, 9 y 10 acusa la deslealtad del pueblo, y capítulos 11 al 14, Oseas proclama el amor y el llamado de Dios hacia un pueblo infiel, así como su restauración futura. Esto lo vamos a retomar en la consideración, hermanos, que hagamos del tercer punto. El tercer punto nos lleva ya a considerar, hermanos, lo que es propiamente la parábola del matrimonio de Oseas con Gomer, y sobre todo el mensaje que esto trae consigo. Capítulo 1, versículo 2. Ponga su vista en el capítulo 1, versículo 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Esto, hermanos, nos estremece, porque yo preguntaría a los varones aquí presentes, ¿quién en su sano juicio buscaría a una mujer fornicaria, a una prostituta, para decirlo claramente, para casarse con ella? Si a veces nosotros como padres, a nuestros hijos, cuando tienen una relación de noviazgo con una joven que no es cristiana, les insistimos a que reflexionen, a que mediten, a que oren al Señor, para que el Señor los guíe en su decisión. Ahora imagínense, un varón que se une a una mujer infiel, a una mujer adúltera, a una mujer que se ha acostado con muchos hombres. Y Oseas lo hace. Oseas lo hace
porque viene de parte de Dios. Y Dios, en su propósito, quiere mostrarle al pueblo, a través de esa relación, su amor, a pesar de que su pueblo es un pueblo adúltero, es un pueblo infiel, es un pueblo que tiene muchos amantes. Oseas se casa con Gomer, tienen 3 hijos, un varón a quien le ponen por nombre Jezreel, después una hija, versículo 6, Lo-ruhama, y después otro hijo varón, versículo 9, Lo-ami. Y aún en los hijos y en los nombres de los hijos hay un mensaje de parte de Dios, y un mensaje profético que deja ver no solo la relación que existe de deslealtad de Israel con Dios, sino lo que Dios hará después con su pueblo, como una evidencia suprema de su amor, de su gracia y de su misericordia. Oseas obedece la voz de Dios y se casa con Gomer. Y a mí no me queda ninguna duda, hermanos, meditando y reflexionando sobre el libro del profeta Oseas, que Dios en su soberanía y poder pone en el corazón de Oseas un amor muy especial, muy abundante, porque solo un amor de la calidad del amor de Oseas para con Gomer nos puede explicar por qué él se casó con una mujer infiel, con una mujer fornicaria, con una mujer adúltera. ¿Qué sucede después de tener esos 3 hijos? Que esa mujer no logra volverse una mujer honesta, una mujer fiel, una mujer recta. No entiende la oportunidad que Dios le dio de ser restaurada como mujer y tener un lugar en su casa, en su hogar, con su marido, con sus hijos. ¿Qué dice el capítulo 2? Que Gomer dijo: me volveré a mis amantes, porque me iba mejor con ellos. Aquí con a veces no tengo ni qué comer. No me compra vestidos, no me compra calzado, no me compra mis joyas. Y con mis amantes me dan pan, me dan lana, me dan lino, me dan aceite, me dan mi bebida. Tengo todo. ¿Qué hizo Gomer? Abandonó a Oseas y se fue tras sus amantes. Cuando ya los amantes consideraron que había que aborrecerla y que despreciarla, la pusieron en venta. Una mujer de mala fama. ¿Quién la iba a comprar? Y por eso, como decimos ahora, nadie estaba dispuesto a dar un cacahuate por ella. Y ahí está en la plaza. Dios le vuelve a hablar a Oseas, capítulo 3. Me dijo otra vez Jehová: ve, ama a una mujer
ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Dice Oseas, la compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días. No fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Hermanos, qué mensaje tan tremendo Dios le da a su pueblo y su pueblo no entiende. Porque Gomer va tras otros hombres, Israel va tras otros dioses. Gomer se prostituye físicamente, pero Israel se prostituye espiritualmente. A pesar de la condición en que estaba aquella mujer, Gomer está dispuesto a casarse con ella. Dios, a pesar de lo que era su pueblo, estuvo dispuesto a tomarlo para sí, como su unigénito, como el primogénito de todas las naciones. No por ser más, le dijo Moisés a Israel, no por ser más que los demás pueblos, Dios te ha escogido, sino porque Dios es amor. Y ha hecho patente su gracia y su amor al escogerte. Pero el pueblo no entendió esto, y por eso quise enfatizar mucho en el trasfondo histórico. Porque a pesar de que Dios le dio una y otra, N oportunidades a su pueblo para que se volviera Él y se guardara en integridad, en fidelidad, en rectitud, el pueblo no entendió, lo mismo que hizo Gomer. No entendió la oportunidad que Dios le había concedido de que hubo un hombre que, a pesar de ser lo que era, se había casado con ella, le había dado un hombre, le había dado hijos, le había dado una casa, le había dado un hogar, y todo eso lo desechó. Lo mismo hizo el pueblo. No entendió que Dios era su marido. No entendió todas las bendiciones que Dios había prometido a su pueblo si su pueblo se guardaba fiel. No lo entendió. ¿Qué hizo el pueblo? Se fue, igual que Gomer, tras sus amantes, es decir, tras los ídolos, tras dioses ajenos. Y el pueblo, así como Gomer se prostituyó físicamente, el pueblo también se prostituyó espiritualmente. Sin embargo, hermanos amados, Dios quiere mostrarle nuevamente al pueblo la grandeza de su amor divino. Y por eso le dice a Gomer, ve, le dice a Oseas, ve y compra a esta mujer. Y mientras nadie daba nada, llega Oseas y paga por Gomer 15 ciclos de plata. Una fortuna, hermanos, que cuando aquellos vendedores escucharon a Oseas lo que estaba dispuesto a pagar por Gomer, se quedaron sorprendidos y ya no replicaron más. Y nuevamente Oseas le dice, mira, yo seré para ti, guárdate fiel, sé solo mía y yo seré tuyo siempre. Lo mismo que Dios le dijo a su pueblo, lo mismo que Dios le dijo a su pueblo y que su pueblo tampoco entendió. De ahí, amados hermanos, que esto que
el libro nos presenta en cuanto al matrimonio de Oseas con Gomer, refleja la posición y la actitud que Israel tenía para con Dios. El hecho de que le da una segunda oportunidad deja ver el amor, la paciencia, la misericordia y perdón de Oseas para Gomer. Y esto, hermanos amados, ilustra el gran amor de Dios para Israel. Oseas conocía el poder del amor y del perdón. Y la restauración que Dios estaba dispuesto a hacer con su pueblo, y de ahí su mensaje a un pueblo rebelde, pecador y errante, para que se volviera a Dios. Si Oseas podía hacer eso con aquella mujer, ¿cuánto más Dios no haría por su pueblo? Pueblo rebelde, pueblo pecador, pueblo errante. Y de allí, precisamente, el versículo 1 del capítulo 14 de nuestro pasaje devocional: vuélvete, oh Israel, a Jehová tu Dios, vuélvete. Dios, nuestro Dios, es Dios de oportunidades. Y así como Oseas ofreció a Gomer misericordia, perdón, gracia y restauración, lo mismo mostraba Dios con Israel. Oseas revela el corazón de lo que está en el corazón de Dios, no solo por Israel, sino también por nosotros, porque, hermanos, también nosotros quizá no éramos como Gomer, éramos peores que Gomer. ¿Quién daba un cacahuate por nosotros? Nadie. Pero Dios dio a su Hijo. Dios dio a su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo, su Hijo, no estuvo dispuesto a pagar por nosotros 15 ciclos de plata. Y como dice el apóstol Pedro, ni siquiera oro o cosas corruptibles semejantes a estas, Jesucristo nos compró con su sangre preciosa. Jesucristo nos compró con su sangre preciosa porque Él quiere establecer con nosotros una relación personal de amor. Y esa relación personal de amor se va a dar solo a través de la obediencia a su palabra, lo cual hemos considerado en otros momentos. Para mantener esa relación con Dios fuera de la obediencia, imposible, hermanos. Yo quisiera decirle otra cosa, pero la palabra nos muestra que el camino para mantener esa relación personal de amor con Dios se llama obediencia. ¿Qué es lo que no estuvo dispuesto el pueblo de Israel a mantener con Dios? Rebelde, duro, siempre contra Dios. Por eso cuando Oseas le hablaba una y otra vez al pueblo, el pueblo no solo no escuchaba, sino que aún confrontaba a Oseas. Hermano, hermana, ¿qué hace una persona cuando está en pecado? ¿Acaso escucha su mensaje? ¿Acaso escucha su reconvención? No, todo lo contrario, se molesta, se incomoda y nos desafía: no me hables más de esto o perderemos la amistad.
Un corazón que está en pecado nunca podrá escuchar la voz de Dios. Hasta que el Espíritu Santo, que convence de pecado, de justicia y de juicio, le haga volverse al Señor. Será en ese momento, por la única obra poderosa del Espíritu Santo, que el hombre, que la mujer se vuelva al Señor. Hermanos, ¿cuántas veces, después de haber sido salvos, después de que el Señor nos trajo a su redil, cuántas veces hemos sido ingratos? Y como dice el apóstol Pablo a Timoteo, a veces infieles. Y entre más rebeldes hemos sido, con cuerdas de amor, el Señor una y otra vez, como le dijo a Israel, vuélvete a mí, vuélvete a mí. De ahí la esencia y el mensaje, hermanos, que nosotros debemos registrar en nuestra vida y en nuestro corazón, porque Dios, nuestro Dios, es el Dios de las oportunidades, y así como Oseas le dio a Gomer una segunda oportunidad, Dios no nos ha dado una o dos o tres, sino más, porque es el Dios de amor, porque es el Dios de gracia, porque es el Dios de misericordia, porque es el Dios del perdón. Y su amor, su gracia y su misericordia es mayor que todas nuestras ofensas y pecados que hayamos cometido contra Él, siempre y cuando nos volvamos a Él. Y siempre y cuando nos volvamos de manera genuina, de manera sincera, renunciando completa y absolutamente a aquello que nos ataba al mundo para consagrarnos íntegramente al Señor y servirle, como le dijo Josué al pueblo, con todo nuestro corazón. Porque no podremos servir a Dios y al mismo tiempo servir a los ídolos a los cuales sirvieron nuestros padres, dijo Josué, cuando estaban del otro lado del río. Así que escogeos pues hoy a quién servís. Y si nosotros decidimos seguir en el camino del Señor, hermanos, seamos fieles. Seamos fieles. El mundo nos ofrece mil cosas. Los compañeros de trabajo, de la escuela, de la universidad, a los jóvenes, nos ofrecen muchas cosas. Sé fiel, dice el Señor. Sé fiel hasta la muerte. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. No tengamos en poco la palabra del Señor, esta palabra que poco leemos, que poco escudriñamos, que poco meditamos, y a la cual debemos volvernos, porque al volvernos cada día a la palabra del Señor, nos volveremos también más y más hermanos a Dios, y más fortalecidos estaremos en su gracia. El Señor, grande su amor para con nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Nos ponemos de pie. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A su nombre, a su nombre, así como está de pie. Vamos a cantar grande amor, profundo amor. Es el que Dios tiene para mí. ¿Por qué nos ama el Señor? Porque decidimos entrar al instituto, porque venimos al templo todos los días, porque oramos una hora diaria. ¿Por qué nos ama el Señor? Porque estudiamos todos los días la Biblia, porque evangelizamos, porque vamos a hacer eso, porque cumplimos un ministerio. No, hermanos, el Señor nos ama no por lo que somos ni por lo que hacemos, sino por lo que Él es. Y Él es su amor. Su amor es incondicional para con nosotros, y la manifestación de su amor no está sujeta a que usted o yo o todos hagamos esto o aquello. Su amor, hermanos, es inmenso.
Su amor es inmenso, pero no abusemos. Ni lo tengamos en poco, ni juguemos con el amor del Señor. Fieles a Dios y fieles a su palabra hasta que Cristo venga por nosotros. Cantamos. Grande amor, profundo amor, es el que Dios tiene para mí. Grande amor, profundo amor, es el que Dios tiene para mí. No lo puedo entender, pero Él me ama. No lo comprendo, pero Él me cubrirá. Todo mi ser se llena de Él, porque profundo y perfecto es su amor. Grande amor, profundo amor, tiene para mí. Grande amor, profundo amor, es el que Dios tiene para mí. No lo puedo entender, pero Él me ama. No lo comprendo, pero Él me cubrirá. Todo mi ser se llena de Él, porque profundo y perfecto es su amor. Porque profundo y perfecto es su amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Gracias a Dios por su sublime e infinito amor. Tomen asiento. Entre otras cosas, ¿qué provocó el fracaso del Reino del Norte y el que fueran tomados por el imperio asirio? Curiosamente, la prosperidad económica. Escúchalo bien. A veces la prosperidad económica se convierte en un estorbo para buscar a Dios, para depender de Dios, para descansar en Dios. Fue tan próspero el reinado de Jeroboam II que el pueblo se olvidó de Dios y ya no sintió la necesidad de buscarle, de pedir su favor, de pedir su ayuda, y en lugar de ello hizo alianzas políticas con Egipto y curiosamente con Asiria. Aquellos que los sitiaron y se los llevaron cautivos con ellos.
Jeroboam II había hecho alianzas políticas. Y la seguridad nacional del pueblo, Jeroboam II la apoyaba no en Dios, sino en su poderío militar, sino en las negociaciones y alianzas políticas que hacía con otros reinos. Cuidado, hermanos, no confiemos ni en el hombre, ni en las riquezas, ni en lo material. Y por mucho que el Señor en su bondad nos provea, nos conceda, nunca dejemos de buscar al Señor y siempre, hermanos amados, dependamos de Dios. No solo entonces los dirigentes políticos y príncipes, sino aún los sacerdotes equivalente ahora a los pastores, se contaminaron, se corrompieron y desviaron, hermanos, la guianza que Dios quería darle al pueblo a través de ellos. Dejaron a Dios y se fueron tras los ídolos. Y por eso dice Oseas: el pueblo sin entendimiento caerá. Y el entendimiento nos viene por medio del conocimiento de su palabra. Cuidado. El pueblo sin entendimiento caerá. Oseas 4:14. Y ese entendimiento y sabiduría, ciencia e inteligencia viene por la palabra del Señor. Y si nosotros no abrevamos en la palabra, hermanos, corremos el riesgo también de tropezar y caer. Por eso el Señor le dijo a su pueblo a través del profeta Oseas: mi pueblo fue destruido, Oseas 4:6, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. No era solo el conocimiento doctrinal, sino, hermanos, ese conocimiento relacional que Dios anhelaba de su pueblo. Dios anhelaba que no solo su pueblo supiera la ley, porque quizá la sabía, pero sabía que la ley decía una cosa y ellos iban por otro lado. No había un conocimiento relacional con Dios y por lo mismo no conocían al Dios de sus padres. Y por eso, hermanos, dice Oseas 7:8 que Israel fue torta no volteada. Hermanos, la torta en el pueblo de Israel pues era un pan. Era un pan, y usted sabe que para que un pan sirva y sea útil, tiene que ser volteado. Si usted ve que ya se coció de un lado, lo voltea para que también tenga un cocimiento del otro lado. Una tortilla, usted lo sabe. Si solamente se pone de un lado y no se voltea, ¿qué pasa? No sirve. Israel fue torta no volteada. Un pueblo que no servía, un pueblo que no era útil, un pueblo que lo único que ameritaba era la disciplina de parte del Señor. El amor y la misericordia del Señor se dan, y es conmovedor cómo Dios, a pesar de la actitud del pueblo, le dijo el Señor: te desposaré conmigo para siempre. Lo mismo que le dijo Oseas a Gomer en la segunda oportunidad cuando la compró: sé para mí y yo seré solo para ti. Y lo mismo le dice Dios a su pueblo Israel: te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad
y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Dios, hablando una y otra vez al pueblo, pero el pueblo una y otra vez rebelándose y desechando lo que Dios le ofrecía, lo que Dios le daba. ¿Qué dice ahora el hombre? Lo mismo que en aquel entonces. Si me aparto de Dios, Él va a tener misericordia de mí. Él es bueno. Él es amor. ¿Sí? Es amor, pero es justicia. Y por eso decía hace un momento que no juguemos con el amor de Dios. Los caminos de Jehová son rectos, los justos andarán en ellos, mas los rebeldes, mas los desleales caerán en ellos. No olvidemos esto, sino que recordémoslo y que el Señor nos ayude. Hermanos amados, si nos hemos alejado de Dios, es tiempo de volvernos a Él, es tiempo de volvernos de nuestros malos caminos. Dice el Señor, misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Oseas 6:6. Y del capítulo 12, versículo 6, tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Llamados reiterados de Dios a su pueblo. Misericordia quiero y no sacrificio, dice el Señor. Es el mismo mensaje que en otro momento Miqueas también dio al pueblo. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová tu Dios de ti: hacer juicio, amar misericordia y humillarte ante Jehová tu Dios. Es el mismo mensaje al que se refirió el Señor Jesús cuando estuvo ante los escribas y fariseos, cuando le dijo: si supieses lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Mateo 12:7. Es el mismo mensaje que también el Señor le da a los mismos escribas y fariseos según Mateo 9:13. Y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué es la misericordia? No solo es un atributo moral de Dios, a través del cual Dios siempre está dispuesto a perdonar a los suyos de manera completa y soberana, sino que misericordia, hermanos, es amabilidad, es benignidad, es clemencia, es compasión. Misericordia quiero, dice el Señor, y no sacrificio. Los que se dedican al negocio sean rectos y honestos en el negocio. Balanzas justas, pesas exactas, precios conforme a lo que corresponde, hermanos, al mercado, sin abusar. No murmuremos, no critiquemos, no señalemos, no juzguemos, no condenemos. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Misericordia quiero, dice el Señor, y no sacrificio. Consideremos esto, hermanos, para que no nos diga el Señor, como le dijo a su pueblo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Isaías 29:13. Jeremías 12:2. Cercano está mi nombre a su corazón, pero lejos, cercano a sus labios, pero lejos de su corazón. Hermanos,
Si nos hemos apartado del Señor, volvámonos a Él. Si no estamos caminando en sus sendas, volvámonos una y otra vez al Señor. Dios, en su infinita bondad, hermanos, promete restaurar a su pueblo. Lea conmigo y con esto terminamos. El capítulo 14, versículos 4 al 7. Dice así el Señor: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Aleluya. Hermanos, Dios es fiel a su pacto. Y aunque su pueblo fue rebelde, Dios cumplirá su pacto. Y aunque su pueblo está esparcido en toda la tierra, en todos los continentes, el Señor lo traerá a su tierra. El Señor los volverá a reunir. Y Él establecerá su reino mesiánico. Y su pueblo florecerá, su pueblo prosperará, porque su amor es de pura gracia. El amor de Dios es de pura gracia. Y es más abundante, y es más grande, y es más poderoso, y es más fuerte que todas las ofensas y pecados que se hayan cometido contra Él. Y por eso el Señor habla de esa restauración. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Qué bueno es el Señor. Al igual que Israel, el amor de Dios para con nosotros, hermanos, es de pura gracia. El amor de Dios para nosotros es de pura gracia. Dejemos, si fuera el caso, nuestros malos caminos y volvámonos de corazón a Él. Este es el tiempo de buscar al Señor. Él dijo a Israel: Israel, en mí está tu ayuda, vuélvete a mí. Hermanos, volvámonos a Él, permanezcamos en Él, seamos fieles a Él, no desechemos su palabra, sus mandamientos. Lo que Dios nos ha ordenado para relacionarnos con Él, hagámoslo. Lo que Dios nos ha ordenado para relacionarnos con nuestros hermanos y con nuestros semejantes, hagámoslo. Lo que Dios nos ha mandado como congregación, como iglesia, como presbiterio, hagámoslo. Y el Señor estará con nosotros. El Señor nos bendecirá. El Señor nos prosperará. El Señor nos bendecirá. Cristo
En esta mañana no alcanzamos a comprender cómo es que tu corazón se inflama de compasión, de amor por nosotros. Y solo cuando nos damos cuenta que a pesar de lo que somos y de lo que hacemos, tú estás ahí a nuestro lado para guardarnos, para librarnos, para defendernos, para socorrernos, para sanarnos, para alentarnos, para levantarnos, para restaurarnos, para darnos más y más de tu espíritu, de tu poder y de tu plenitud. Y cuando nosotros consideramos estas cosas, es cuando tratamos de entender mejor que tu amor para con nosotros es de pura gracia, porque nada merecemos, porque nada somos. De pura gracia os amaré. De pura gracia, hermana, hermano, el Señor te ha amado. Y por su gracia es que has sido sanado, es que has sido perdonado, es que hemos sido salvados. Tan solo por su gracia y por su amor, Él no nos ha dejado, Él no nos ha abandonado, porque su corazón se inflama en compasión, en amor y en bondad para con nosotros, esperando siempre que recapacitemos y nos volvamos a Él y dejemos nuestros malos caminos y dejemos atrás nuestra vana manera de vivir y nos volvamos de todo corazón al Señor y nos rindamos a Él antes de que sea tarde. Gracias, Señor, gracias te damos, porque el mismo amor que mostraste para con Israel, tu pueblo, es el mismo amor que has mostrado siempre con nosotros. Ayúdanos a guardar misericordia. Ayúdanos, Señor, a consagrarnos a ti en integridad y en verdad, a no fluctuar más entre dos pensamientos. Ayúdanos a ser fieles a ti, fieles a tu palabra hasta el día de tu venida, Señor. Aquel pueblo se perdió porque le faltó conocimiento, desechó tu ley, menospreció tus mandamientos. No nos acontezca así ahora a nosotros, Señor. Vuélvenos a ti, a tu palabra, Señor, y permítenos ser hallados fieles e irreprensibles en el día de tu venida, Señor. Que el mensaje dado a Israel, tu pueblo, por medio del profeta Oseas, y las verdades espirituales allí reveladas, sea un mensaje y sean verdades espirituales que a nosotros, Señor, nos permitan no solo
volvernos a ti, sino permanecer en ti, vivir en ti, Señor, caminar en ti, y de esa manera guardarnos en esa relación de amor contigo, Señor. Gracias, gracias, gracias te damos, Señor. Bendito tu nombre para siempre, Señor. Les pido, hermanos, que cantemos el himno 192. Mi buen Jesús, mi Salvador, rendido estoy aquí a tus pies, oh mi Señor. Tu inmenso amor me conquistó. Mi adoración te ofrezco hoy. Aleluya. Mi buen Jesús, mi Salvador, rendido estoy aquí a tus pies, oh mi Señor. Tráigase su himnario. Tu inmenso amor. Pasen aquí al frente con su himnario. Y vamos a cantar, hermanos, aquel que nos ha amado y que nos ha amado con amor eterno. Que a su Hijo dio con infinita compasión para morir en cruenta cruz por nuestras culpas y así alcanzar la más perfecta redención. Nunca pensé, mi buen Jesús, que mi vida llena de mal y perdición cambiarás tú por tanto amor que por dolor me dieras más salvación. Divino amor que Dios mostró de tal manera que a su Hijo dio con infinita compasión para morir en cruenta cruz por nuestras culpas y así alcanzar la más perfecta redención. Anhelo amarte más y más, Señor Jesús, con infinita devoción. Servirte fiel de corazón, en humildad y en espíritu y verdad. Divino amor que Dios mostró de tal manera que a su Hijo dio con infinita compasión para morir en cruenta cruz por nuestras culpas y así alcanzar la más perfecta redención. El Señor dijo a Israel: te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Hermano, ¿quiere usted esa ayuda del Señor? ¿Quiere usted esa ayuda del Señor? La ayuda que viene de Dios no la podemos encontrar en ningún otro lado. Y
Y por eso el Señor dice, en mí está tu ayuda. Yo le pido a mi hermano Juanito, a su esposa, mi hermana Consuelo, que se acerquen. La esposa de mi hermana Marina, su hijita, acérquense. Mis hermanos que están allá en la última banca, acérquense. Rostro al altar, hermanos. Oremos por nuestras necesidades. Oremos por nuestros problemas. Oremos por nuestras enfermedades, luchas, tribulaciones. En mí está tu ayuda, dice el Señor. Y dice el profeta Oseas, este es el tiempo de buscar a Jehová. Este es el tiempo de buscar al Señor. Y el Señor dice, te perdiste, mas vuélvete a mí, porque en mí está tu ayuda. Oremos los unos por los otros. Señor, aquí estamos delante de ti. ¿A quién más iremos sino a ti, Señor? Tú eres nuestra ayuda en nuestras tristezas, en nuestros desconsuelos, en nuestra soledad, en nuestros problemas, en nuestras luchas, en nuestras enfermedades, en esa angustia en la que muchas veces nos vemos envueltos, en ese desánimo, en ese desaliento. Y por eso venimos a ti, Señor, porque a través del profeta Oseas tú hablas a nuestro corazón para recordarnos que este es el tiempo de buscar tu rostro. Este es el tiempo de clamar a ti. Este es el tiempo de volvernos con todo el corazón y consagrarnos en plenitud de vida a ti, Señor. En mí está tu ayuda, dice el Señor. En mí está tu ayuda, dice el Señor. Para ese problema que no has podido resolver, para esa lucha que no has podido vencer, para esa enfermedad que no has podido curar, en mí está tu ayuda, dice el Señor. En esta mañana ponemos a tus pies nuestras cargas, nuestras aflicciones y todo lo que nos agobia, Señor. Tú eres nuestro escondedero. Tú eres nuestro refugio eterno. Tú eres aquel de quien habló tu siervo el profeta Isaías. Escondedero contra el viento, refugio contra el turbión. Tú eres como arroyos en agua en tierra de sequedad y como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Por eso, Señor, muévenos a ti, Señor. Tú eres manantial de vida, torrente de bendición y amor
Señor, nuestro ruego y súplica a ti, para que nos seas propicio y nos permitas, Señor, andar en tus caminos, andar en tus sendas, andar en tus estatutos, andar en tu palabra, Señor. Gracias, 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 Señor, gracias. Bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanas, bendícenos a todos, Señor. Recibe nuestra gratitud, Cristo. Cantemos nuevamente el coro 77, grande amor, profundo amor. Y así, hermanos, tenemos la oportunidad y bendición de pasar y depositar nuestra ofrenda. Grande amor, profundo amor, es el que Dios tiene para mí. Grande amor, profundo amor, es el que Dios tiene para mí. No lo puedo entender, pero Él me ama. No lo comprendo, pero Él me cubrirá. Todo mi ser se llena de Él, porque profundo y perfecto es su amor. Grande amor, profundo amor, es el que Dios tiene para mí. Grande amor, profundo amor, es el que Dios tiene para mí. No lo puedo entender, pero Él me ama. No lo comprendo, pero Él me cubrirá. Todo mi ser se llena de Él, porque profundo y perfecto es su amor. A su nombre, así de pie. Vamos a dar gracias al Señor, recordando a los secundarios que el próximo sábado hay reunión de zona 1 aquí en Rey de Reyes, por lo cual pedimos también a los intermedios y jóvenes que normalmente tienen su culto al Señor los días sábados, para que lleguen un poquito más temprano y apoyen a los secundarios en la alabanza y adoración al Señor. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. Lea, relea el libro del profeta Oseas. Se lo pido en el Señor. Meditemos, escudriñemos y no nos perdamos por falta de conocimiento. Dejemos que el Señor, por su palabra, hable a nuestro corazón, y su Espíritu Santo lo hará. Padre, gracias una y otra vez
por tu palabra, por tu mensaje y por lo que a través de tu siervo, el profeta Oseas, nos has mostrado en esta mañana. Pero sobre todo, una y otra vez, gracias por tu amor que es de pura gracia para con nosotros, tus hijos. Gracias, Señor, gracias. Guárdanos en tu nombre, guárdanos en tu amor, guárdanos en tu espíritu, guárdanos, Señor, en tu palabra. Bendice a tu iglesia, no solo en este lugar, sino a cada uno de mis hermanos, tus siervos, las diferentes congregaciones, zonas, en todo el presbiterio Colima, Michoacán, y en toda tu iglesia cristiana e interdenominacional, en México, en Estados Unidos, en Centroamérica y en Argentina, Señor. Tu gracia sobre gracia abunde y sobreabunde en todos y cada uno de nosotros, para gloria de tu nombre. Ahora te pedimos que bendigas el alimento, que tú nos participas en tu bondad en este día, Señor. Sea de bendición y provecho para nuestro organismo, y te rogamos lo lleves a los que están en hospitales, en cárceles, en situación de riesgo y de abandono, Señor. Provee el pan de cada día, y a tu pueblo Israel no le falte tu gracia, tu amor le asista y tu misericordia abunde en bendición y prosperidad y salvación. En tu nombre, Señor Jesucristo, te lo pedimos con todo nuestro corazón. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermanos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, con vuestros hijos, en vuestros hogares y con vuestras familias, desde ahora y para siempre. Amén. El Señor le bendiga. Paz de Dios.